Muy buenos días, señores. Bienvenidos una vez más a esta mazmorra, a este búnker del librero. Antes que nada, muchísimas gracias por bancar el canal. En el sentido más que nada de soportar o de padecer, ¿no? A esta altura. No, mentira. Muchas gracias por suscribirse. Y muchas gracias a los que no, a los nuevos que no me conocen. Decirles que este es un canal exclusivamente de literatura, donde desbarramos un poco sobre libros, sobre historias, bueno, de todo un poco, ¿no? Hoy les comento que hoy es viernes de promoción. Hoy vamos a hacer 2 libritos al precio de uno, así que nada, no sé cómo va a salir todo esto. Por la duda no prometo mucho. Tenemos 2 autores que vamos a abordar hoy. En primer lugar, José Saramago, en su librito Caín. Y por otro lado, Don Miguel de Unamuno, con esta historia de Abel Sánchez. 2 historias que tocan el tema de la historia bíblica de Caín y Abel. Por eso la presentación era justamente esta escena terrible, ¿no? De Caín matando a Abel, ¿no? A ver si tengo otra, acá tengo otra. Historia bíblica clásica que está en el Génesis, ¿no? En el capítulo 4, ahí cuando hacían lo de las ofrendas, ¿no? Capítulo que hay que saber, para entender estas novelas hay que saber más o menos de qué va esa historia, ¿no? Yo a veces cometo el error de repetirme, ya me está pintando el viejazo, pero insisto en leer la Biblia, más allá de que uno sea agnóstico, ateo, eso la verdad que no importa. Porque muchos libros, es increíble, pero no saben la cantidad de libros que hacen hincapié en las historias bíblicas, ¿no? Y si uno no lo ve, o por H o por B, siempre la interpretación queda ahí como con una pata de menos, digamos, ¿no? Siempre es bueno leer la Biblia, que es el libro de los libros, o sea, es la base, ¿no? Por lo menos de Occidente. No sé con cuál empezar. Vamos a empezar con el último, con José Saramago, con Caín. Para los que no conocen a Saramago, se los presento. Acá está. Es un autor portugués. Ya nos dejó hace unos años. Ganó el Premio Nobel de Literatura. Un maestro total. Y a mí me parece que es uno de los más grandes escritores. O sea, yo lo ubico al lado de Borges o a ese nivel, ¿no? Antes que nada, habría que decir que para leer a este autor hay que estar tranquilo, o sea, con tiempo, ¿no? O sea, si uno está con los minutos contados porque tiene que salir o lo que sea, es mejor dejarlo para más adelante, ¿no? Es un autor que al principio, cuando uno no lo leyó nunca, es un poco difícil. La lectura es un poco trabada, porque cambia ciertas reglas, ¿no? Y eso se percibe en la primera lectura, ¿no? Y ese es el primer obstáculo con el que uno se encuentra, que hay que superar. De alguna manera altera la lectura casi mecánica, casi inercial, ¿no? Que uno tiene. Uno que está acostumbrado por ahí a leer cosas por ahí más simples, con una gramática, con unas reglas más precisas, y esto te cambia un poco el panorama. Pero bueno, una vez superado ese escollo, digamos, después es un placer leerlo. La verdad que es un placer. Tiene un humor increíble, o sea, por los momentos mezcla constantemente elementos de la antigüedad con elementos modernos. Usa muchos refranes con una intención así irónica, ¿no? Y no tiene pruritos a la hora de decir las cosas de la manera más directa posible, ¿no? Esto genera así como un poco de asombro, o sea, por momentos descoloca un poco, ¿no? Y justamente ahí está el humor, entre otras cosas, de Saramago, ¿no? Con respecto a Caín,
es una interpretación. Estas dos historias son interpretaciones de sus autores, ¿no? Es una interpretación de la historia bíblica, obviamente, de Caín y Abel, que no coincide con el consenso general, ¿no? Que dice que Caín es, no sé, poco menos que la encarnación del mal, ¿no? O sea, el prototipo del traidor, o sea, del envidioso que mata a su propio hermano por celos, ¿no? No, en el caso de Caín, de la novela Caín, Saramago le da como una vuelta de tuerca a todo esto, ¿no? En este caso el malo de la película, vamos a decir, es directamente Dios. Es el culpable, digamos, ¿no? Es un ser, se lo tilda acá de un ser arbitrario, cruel, rencoroso, desmedido, ¿no? Que no tolera nada, no tolera la desobediencia, ni mucho menos. Sobre todo cuando va a castigar. De alguna manera persigue a sus criaturas, nunca mejor dicho, y siempre las pone a prueba, ¿no? Las está probando, ¿no? Exigiendo de alguna manera una lealtad imposible, ¿no? Porque a veces es difícil hacerle caso. Nada, en esta novela seguimos a Caín, ¿no? Al personaje principal, por diversos episodios del Génesis, ¿no? Por eso es importante, ya les digo, insisto, es importante tener leída la historia de antemano, ¿no? De qué va. Para entenderla bien esta novela que le hace todo el Génesis. Por ejemplo, qué sé yo, la historia de Abraham e Isaac, Sodoma y Gomorra, ¿no? La Torre de Babel, el Arca de Noé, etc. Todo eso hay que tenerlo bien sabido, ¿no? Si no es como que... Si no, se complica mucho la interpretación. Obviamente que... insisto, es una interpretación, ¿no? O sea, lo que Saramago hace es una reelaboración, ¿no? O sea, de la historia de Caín y Abel. Hay como un peregrinaje del personaje principal, es un peregrinaje errante, porque Dios lo condena justamente a eso. O sea, no lo castiga con la muerte, pero lo condena con una marca, le pone una marca en la frente, ¿no? Por eso la imagen del libro, lo condena a errar, ¿no? O sea, a ser una especie de vagabundo, a peregrinar, ¿no? Y ese peregrinaje errante, de alguna manera, le sirve de pretexto al autor para abordar a otros personajes bíblicos, ¿no? Porque, a ver, Caín, después de asesinar a su hermano, viaja en el tiempo, es como un alma en pena, ¿no? Por momentos se justifica la manera de ser o el proceder de Caín. Como les digo, después de las ofrendas, Abel, en lugar de consolar al hermano, ¿no? De compadecerse de él, lo desdeña, o sea, se burla de él, ¿no? De ese fracaso, o sea, el hecho de que no es reconocida la ofrenda que hace. Acá diríamos en Argentina como que se la creyó, ¿no? Y eso enerva bastante a Caín, ¿no? Entre otras cosas. Por eso después lo termina asesinando, ¿no? Después el autor cuestiona mucho, o sea, pone en tela de juicio las decisiones de Dios, ¿no? Y en ese sentido son interesantes los diálogos que mantiene Caín con el Señor, o sea, diálogos repletos de reproches, ¿no? De pase de factura. Yo a la hora de pensar en una frase que represente al libro, elegí una frase casi, no sé, épica, no de este libro. O sea, elegí una frase del Evangelio según Jesucristo, que es otro libro de Saramago, porque estoy medio pirado. No, mentira. En todo caso, además, estoy medio pirado, pero pienso que Caín, o sea, este libro y el Evangelio según Jesucristo son el mismo libro, gente. O sea, es el mismo libro dividido en dos partes, básicamente. Eso es lo que yo pienso. En Caín, el autor se la agarra con el Antiguo Testamento, ¿no? Con el Antiguo Testamento. Y en el Evangelio según Jesucristo, despotrica un poco, se ensaña con el
con el Nuevo Testamento justamente, ¿no? Me parece que eso es importantísimo, saberlo y tenerlo bien presente. Pero yo, ya les digo, elijo una frase que está en el final, creo, de este librito. Perdonen los spoilers, porque acá hay muchos spoilers. Pero fíjense en esta frase. Jesús se refiere, le habla a los hombres y le dice: hombres, perdonadle, porque él no sabe lo que hizo. Refiriéndose a Dios, ¿no? O sea, tremenda crítica, o sea, la verdad que me parece que está muy bueno y es no sé, en otra época sería un hereje, ¿no? No sé, lo hubiera terminado en la hoguera. O sea, hombres, perdonadle, porque él no sabe lo que hace. O sea, da vuelta la frase original, ¿no? Ya les digo, para mí es el mismo libro dividido en dos. Si bien son dos libros, qué sé yo, pero para mí es el mismo libro. Igual que Ensayo de la ceguera y Ensayo de la lucidez, lo mismo, es un libro dividido en dos partes. O sea, a uno le queda esa sensación, ¿no? Por ahí estoy equivocado, qué sé yo, pero bueno, me parece que es así. Ahora vamos a abordar este otro librito, Abel Sánchez, de Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno. Fue escrito en 1917. A ver si tengo alguna fotito del autor para que lo puedan ver. Este es Miguel de Unamuno. A ver si tengo otra. Este es un retrato. Y este también. Acá un poco más relajado, ¿no? Don Miguel de Unamuno fue uno de los representantes de la generación del 98 en España, ¿no? Siempre la necesidad de ponerle un rótulo a los escritores, ¿no? Como una etiqueta arriba. Pero bueno, fue una gran generación. Solamente, para darles una idea, ¿no? Solamente con los libros que escribieron los autores de esta etapa, de esta generación, ya con eso tenemos literatura para toda la vida, para que se den una idea, ¿no? El autor no le llama novela a este texto. No le llama novela a Abel Sánchez, le llama nivola. Es un pequeño cambio, pero muy significativo, ¿no? Es una palabra inventada, obviamente, un neologismo del autor. Hoy no, pero algún día vamos a profundizar un poco más en este tema, ¿no? Sobre todo cuando veamos, espero, en algún momento la nivola niebla, ¿no? de Unamuno. Por ahora les digo solamente que hay como una pequeña definición en el librito que dice lo siguiente. Una definición de nivola. ¿Qué es una nivola? Dice: es un espejo de la vida, pero de las entrañas y de las más negras de esta. Una bajada a la cima de la vileza humana. Un libro de alta literatura y de filosofía amarga a la vez. Eso es lo que más o menos es podríamos decir, una de las definiciones de la nivola, ¿no? Está más desarrollado el concepto en la novela Niebla, en la nivola, Niebla. Por supuesto que esta obra también trata el tema bíblico de Caín y Abel, pero de una forma más seria. Si bien Caín de José Saramago es más irónica, más se burla más, o sea, causa más gracia, digamos, causa más risa, pero en cambio Abel Sánchez no. Abel Sánchez es una tragedia. Y en ese sentido hay como una diferencia, ¿no? Como siempre les digo, a lo mejor, nada, me adelanto un poquito de la trama. Va a haber algún spoiler, pero bueno, sepan disculpar. Pero bueno, como les digo, hay muchísimas referencias a la historia bíblica, ¿no? Como en Caín. Por ejemplo, sin ir más lejos, los nombres. Ya de entrada tenemos Abel, o sea, el nombre Abel Sánchez en este caso, haciendo referencia al personaje de la Biblia, Abel. Y después tenemos al personaje Joaquín. Joaquín no es Caín, pero tiene una similitud, un parecido fonético, ¿no? Es interesante eso, o sea, ya
ya les digo, nos ubica de entrada en esa historia, ¿no? Y hay que tenerlo muy en cuenta. Justamente se trata de amigos. Abel Sánchez y Joaquín Monegro son dos amigos, no sé, desde el nacimiento prácticamente. En una parte, en un capítulo dice, y así vivieron y se hicieron juntos amigos desde el nacimiento, casi más bien hermanos de crianza, ¿no? Así que es interesante eso, casi como una historia bíblica. Por otro lado tenemos a otro personaje que es Helena, que es la mujer de Abel, el pintor. No es casual que se haya puesto Helena, ¿no? El autor. Esto se puede asociar, se puede conectar con Ilíada, de Homero. De hecho, Helena era la mujer, entre otros, que indirectamente desatan la guerra, ¿no? La guerra de Troya. Después está Antonia, que es la mujer de Joaquín. Y bueno, después los hijos, ¿no? El hijo de Abel es Abelín y la hija de Joaquín es Joaquina. Es interesante, antes que nada es interesante leerles el prólogo de esta historia. Dice, Abel Sánchez, una historia de pasión. Al morir Joaquín Monegro, encontróse entre sus papeles una especie de memoria de la sombría pasión que le hubo devorado en vida. Entremézclanse en este relato fragmentos tomados de esa confesión, así la rotuló, y que vienen a ser al modo de comentario que se hacía Joaquín a sí mismo de su propia dolencia. Este prólogo es una especie de advertencia, ¿no? Un poco oscura, ¿no? Premonitoria en algún sentido, que sin querer queriendo nos adelanta parte de la historia de Joaquín. Si bien el odio, la bronca, el resentimiento que le profesa Joaquín a Abel está como oculto, así como medio solapado, a veces esa bronca es directa, es así desembosada, ¿no? Somos testigos de la historia de un tipo torturado a la enésima potencia, ¿no? De Joaquín. Está poseído por una especie de envidia patológica. No es casual que el autor use esta especie de memoria de Joaquín, iba a decir de Caín. No es casualidad que use esta memoria para dar cuenta de todos esos sentimientos así medio tenebrosos que de alguna manera lo están consumiendo en vida, ¿no? Es como un pretexto narrativo para mostrarnos a los lectores esos detalles de esa especie de infierno personal que vive, ¿no? De ese martirio. Quizá para que nos acerquemos un poco a esta, no sé cómo llamarla, a esta alma así medio atormentada, medio en pena. No tanto para empatizar con él, o justificarlo, mucho menos, pero sí para aproximarnos a ese dolor, ¿no? A ese dolor enfermizo que tiene. Por un momento entendemos que todo lo que hace Joaquín, y cuando digo todo es todo, parece que está en función de una futura venganza, ¿no? Él como que se quiere vengar continuamente de Abel. Y todo lo que hace es para eso, ¿no? Para eclipsarlo, incluso para ser más que él, ¿no? Es como que lo ves como una amenaza a Abel y siempre trata de darse manija con eso, con que en algún momento se va a vengar, qué sé yo. De hecho, Joaquín vivió toda su vida con esa especie de cruz, ¿no? Esa cruz imaginaria, obviamente, pero siempre vivió con el desprecio de todos, siempre se sintió como excluido, ¿no? Incluso despreciado por amigos, por Helena misma, de la cual en su momento estaba enamorado y terminó quedándose con Abel. Todos preferían de alguna manera a Abel, ¿no? Siempre Joaquín se perseguía con esto, ¿no? Por otro lado, una de las peores cosas, por lo menos para Joaquín, puntualizo para él, una de las peores cosas es que Abel, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo ese odio que le demuestra, a veces indirecta o directamente, a pesar de todo eso no lo odia. O sea, no abriga malos sentimientos hacia él, por el contrario, se compadece de su amigo, trata de entenderlo, de justificarlo incluso. Y esto, paradójicamente, y no tanto, es lo que más tortura a Joaquín. Es decir, no ser correspondido en este resentimiento, ¿no? El hecho de que el odio no sea mutuo, no sea compartido. Algo parece que un poco contradictorio, pero no se crean, ¿eh? Esto es, la verdad que es muy interesante. Yo no lo veo como un dato menor. En algún momento de la historia,
palabras más, palabras menos, Joaquín llega a decir que prefiere que Abel lo odie, ¿no? Para encontrar un poco de paz, para liberarse. Pero bueno, obviamente que la envidia es uno de los temas principales de la Nivola, ¿no? Ahí tuvo una definición en alguna parte del libro. La frase que yo elegí de este libro, que me parece que lo representa, es la siguiente: la envidia es una forma de parentesco. La envidia es una forma de parentesco. También, y esto entre paréntesis, también esta obra puede entenderse como una metáfora del odio entre los españoles, ¿no? Las famosas dos Españas que ya empezaba a generarse en esa época, ¿no? Tengan en cuenta que este odio llega al extremo en el año 1936, ¿no? Cuando se declara la Guerra Civil Española, ¿no? Una grieta, esas sí que eran grietas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar acá, gente, porque si no ya vamos 21 minutos, que es un montón. Si les interesa esto, pueden comentarlo, lo discutimos, lo hablamos y bueno, nada. Nos vemos en el próximo videito.